Una cuestión muy importante cuando nosotros hablamos del tema de la ética es que la ética es un elemento o un concepto o un contenido teórico, inclusive práctico y de aplicación que es imprescindible para el ejercicio profesional. Cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros reflexionamos acerca de la profesión, acerca de las comunidades con las que trabajamos, las personas con las que nos desarrollamos, siempre tenemos que tener a la ética como un eje transversal de nuestro ejercicio. La ética es una forma de actuar en términos generales, pero hay una serie de predisposiciones con respecto a la forma correcta de actuar cuando ejercemos la profesión o cuando trabajamos en investigación. En especial, cuando uno trabaja en investigación, tiene que tener una serie de códigos o normativas que nos van a dar pautas o lineamientos para saber qué cosas son imprescindibles, qué aspectos son imprescindibles de trabajar o de reconocer o de tener muy claros para el ejercicio adecuado de la investigación y también para hacer un ejercicio que nos proteja en términos de asegurarnos un desarrollo profesional sin ningún tipo de problema como resultado de alguna posible afectación a las personas con las que trabajamos. Como les digo, es importante tener códigos, leyes y normativas muy claras con respecto al ejercicio que hacemos. Hay dos normativas muy importantes, por ejemplo el Código de Nuremberg de 1947, que es el resultado de reflexiones con respecto a cómo se hace investigación con seres humanos. Evidentemente, estas reflexiones se hicieron luego de la Segunda Guerra Mundial para tratar de evitar errores y evitar malos tratos con respecto a las personas que son sujetas de investigación. Otro documento importante es la Declaración de Helsinki, que es un documento de la Asociación Médica Mundial, y que en esta propuesta se han planteado principios éticos para la investigación médica en seres humanos. Lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que tener siempre claro y muy presente la normativa, los principios éticos, los principios de comportamiento que ya se han establecido con respecto al ejercicio profesional de la investigación y en general el ejercicio profesional del área en la que nos desempeñamos. Estos son unos principios muy básicos y muy generales, muy importantes de reconocer, pero también hay principios de los lugares donde trabajamos. Por ejemplo, la UNED tiene una comisión institucional de ética que también plantea una serie de principios y en general hay un código normativo y una ley a nivel nacional que también nos respalda, como por ejemplo la ley de investigación de investigaciones biomédicas, y en general hay muchas cuestiones que siempre tenemos que tener muy claros para ejercer la investigación de una forma ética. Además de esto, deberíamos tener siempre una reflexión o una discusión que nos permita tener claridad sobre cuál es la importancia del ejercicio ético en la profesión y en la investigación y también como estudiantes, por ejemplo, de la universidad. Uno es que tenemos que comportarnos con apego y respeto a los derechos humanos, es decir, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser coherente con los principios que se han establecido con respecto a los derechos humanos, defendiendo en general el bienestar de todas las personas y todos sus derechos innegables e innatos. Entendemos los derechos humanos también como un proceso de lucha, como una cuestión que se va ganando y por ende tenemos que estar muy atentos y muy actualizados con respecto a esos derechos que se han venido ganando para que no nos comportemos de una forma que vaya en detrimento de esto. La ética profesional para la construcción social quiere decir que con nuestro ejercicio ético de la profesión y de la investigación aportamos a una construcción social igualitaria, que se ajusta, que respete, que busque la equidad. En general, además, son valores que buscamos siempre dentro de la universidad y dentro de nuestro ejercicio profesional. Cuando nos comportamos de forma ética con respecto a los lineamientos de investigación y de ejercicio académico, docente o estudiantil, pues estamos aportando a la construcción social de una sociedad, valga la redundancia, mucho más desarrollada y equitativa. La ética para un ejercicio profesional crítico y consciente, eso quiere decir que mantengamos siempre una actitud y un sentido de duda, un sentido de cuestionamiento, un sentido que nos permita desarrollar esta parte crítica que ante los retos que nuestra profesión nos plantea y la investigación en términos generales, siempre podamos verlos de una forma crítica, siempre tengamos una luz de duda o de cuestionamiento que nos permita ver cosas que tal vez otras personas no logran ver o inclusive que los sujetos participantes de investigación no logran ver, pero que esta criticidad nos va a permitir resguardar su bienestar y sus derechos. Hay una serie de máximas que me gustaría compartir con ustedes con respecto al ejercicio ético de la profesión y de la investigación.
Primero, el respeto por las personas. Nosotros siempre que desarrollemos un proceso de investigación, en general que desarrollemos nuestra vida académica y estudiantil, debemos tener como un baluarte respetar a la persona que es parte de nuestra investigación, respetar su autonomía, las decisiones que quiera plantear, su autodeterminación, el camino que inclusive podría plantear esta persona es importante para nuestra investigación y para nuestro ejercicio profesional. Nunca se anteponen los objetivos de nuestra investigación o los objetivos personales que tengamos, a pesar de que tal vez nos haga pensar o pensemos que son buenos e importantes. Siempre es más importante respetar la autonomía y la autodeterminación de las personas. Para eso es importante siempre prestar atención, tener una escucha activa y reconocer y darle un lugar a las necesidades y los pensamientos de las personas con las que trabajamos. Relacionado con lo anterior está el principio de beneficencia, y esto quiere decir que lo que sea que hagamos en la investigación tiene que promover y buscar y resguardar el bienestar físico, mental y social de los participantes de la investigación. Se trata de que lo que hagamos nunca implique un malestar, nunca implique un perjuicio, nunca implique un riesgo muy significativo. En eso hacemos una ecuación de riesgo-beneficio, que es lo que voy a comentar hacia adelante. Pero siempre la prioridad es resguardar el bienestar de las personas con las que participamos. Como dije anteriormente, nunca anteponemos nuestros intereses ante o sobre los de las personas participantes. Y como les decía, una cuestión muy importante es que en la evaluación que hacemos de riesgo y beneficio siempre se priorice o sea más importante el beneficio que los riesgos sean siempre mínimos y que solo exista si al ser mínimos el beneficio que va a generar la investigación es muy valioso o muy alto, lo que nos hace mantener el ejercicio de ese proyecto de investigación o de práctica profesional o lo que fuera. Como les digo, en este sentido es una reflexión permanente con respecto a que el objetivo de la investigación no puede ser nunca considerado como un bien superior al bienestar de las personas participantes. Estas reflexiones realmente son imprescindibles a la hora de ejercer nuestra investigación y es una práctica o un elemento clave de cualquier proceso de investigación que establecemos. Siempre pensamos en que lo que hagamos sea para procurar mejoras, para procurar desarrollo, para procurar el bienestar o el crecimiento de las personas participantes y nunca para lo contrario. Un elemento claro que tal vez conocerán o que tal vez algunos no, es imprescindible reconocer que la voluntariedad de la participación de las personas en nuestros proyectos de investigación y ejercicio profesional o práctico es imprescindible. La voluntariedad se va construyendo a lo largo de todo el proceso y no se limita solo al consentimiento informado, sobre el cual me voy a referir más adelante. Nosotros tenemos que estar atentos siempre a que la voluntad de la persona se respete, a que su interés de participar y su voluntad hacia participar sea escuchado, pero también a que si hay algún momento en donde desea retirarse de la investigación, se le sea permitido, porque realmente nunca se trata de priorizar el proyecto solo porque sí, a pesar de que la persona no tenga interés o no esté sintiéndose segura de participar en el proyecto. A veces en los procesos de investigación hay dudas de parte de los participantes, hay temores, hay riesgos inclusive subjetivos en términos de que piensan que la investigación podría generar X o Y afectación, dependiendo de la institución en la que se encuentren o dependiendo del contexto en el que vienen. Para eso nosotros tenemos que hacer varios esfuerzos en términos de comunicar y compartir bien de qué se trata nuestra investigación y que ya nosotros hemos hecho un análisis y una ecuación de riesgo-beneficio previo, pero tenemos que tener la paciencia y la voluntad de compartir y de acompañar a estas personas en las dudas que atraviesen para que al final el ejercicio de su participación en una investigación, en un proyecto profesional, sea un ejercicio que se desarrolla con autonomía, con tranquilidad y con paz. No buscamos nunca que más bien la experiencia sea una experiencia de temor o de preocupación con respecto a lo que podría pasar en la investigación. El consentimiento informado es un elemento imprescindible de todo proceso de investigación. Se desarrolla con personas mayores de edad o con los representantes legales de personas menores de edad. En este caso hemos conocido siempre al consentimiento informado como un documento que tiene una serie de pautas de datos personales, de datos del investigador o de datos del proyecto de investigación, de la metodología que vamos a usar, de las pautas que vamos a desarrollar para su desarrollo.
pero a mí me gustaría que pensemos en el consentimiento informado como algo que va más allá de un documento. El consentimiento informado realmente es un proceso, es un proceso que inicia en los primeros encuentros con las poblaciones con las que trabajamos. En esos momentos nos sentamos a reflexionar, a compartir qué es lo que venimos a hacer, de qué se trata lo que estamos haciendo, qué es lo que va a hacer la persona participante, cuáles son las actividades a las que se va a someter, cuánto tiempo dura realizando estas actividades. También muy importante, qué hacemos una vez que se acabe la investigación o la participación de la persona, cuáles son las formas en que vamos a manejar la información, cómo vamos a presentar los resultados, qué papel tendría la persona para esa etapa de la investigación. Y como es un proceso, como les digo que es importante que se reconozca como un proceso, en ese sentido nosotros llegamos a la parte de la firma o a la parte de presentar el documento de consentimiento informado como una parte posterior a un proceso educacional de compartir, de escuchar necesidades, de escuchar dudas, de saber si realmente tienen clara la información que viene en el documento informado. Hacia el final de este proceso se puede pasar a la firma del consentimiento, que esta firma va a involucrar pues la aceptación de la participación inicial, pero como mencionamos anteriormente, también podrían retirarse en algún momento y hay que respetarlo. Una cuestión importante con el consentimiento informado también es su resguardo y su protección. Cuando lo aplicamos, tenemos una responsabilidad de guardarlo, tenemos una responsabilidad de que toda la información que está ahí sea solo revisada por nosotros y que los datos sensibles y personales de las personas participantes sean siempre resguardados con cuidado. Recordemos además que también hay un contexto normativo con respecto a la ley de protección de datos, inclusive en nuestro país, y eso es un tema que a veces genera dificultades o complicaciones para profesionales que no han tomado la atención o el cuidado de respetar lo que dice la ley con respecto a esto. Por eso cuando yo les decía al inicio, hay que reflejar o hay que tener siempre muy al tanto la normativa nacional con respecto a los procesos de investigación que hacemos. La ley de protección de datos también es importante con respecto a nuestro ejercicio y en este caso con respecto al consentimiento informado. Pero no solo eso, también involucra una protección de los datos de los documentos o los instrumentos que nosotros trabajamos y yo acerca de esto voy a profundizar un poquito más adelante. Una cuestión imprescindible para el ejercicio de los procesos prácticos, profesionales y de investigación también es la contextualización cultural. Nosotros deberíamos tener una aproximación a las personas con las que participamos y a las comunidades de una forma que sea culturalmente sensible y que nuestro marco de trabajo, tanto ético como metodológico, como de aproximación personal, tome en cuenta el marco cultural y el marco contextual de las personas con las que trabajamos. Una investigación que no escuche o que no ponga atención a las diferencias o a la diversidad de las personas con las que trabajamos es una investigación que realmente tiene problemas por respetar inclusive la variabilidad de criterios o de historia de vida o de, en general, características de las personas con las que trabajamos. Por ejemplo, cuando aplicamos actividades metodológicas o técnicas de recolección de datos, siempre también tenemos que hacer un trabajo para valorar y reconocer si esas técnicas o esos ejercicios que hacemos son adaptados, realmente se pueden entender por las personas con las que trabajamos, si esos documentos no son, o esas técnicas de recolección de datos más bien no son intrusivos o son irrespetuosos con respecto a el contexto de las personas con las que estamos trabajando y con las que estamos desarrollando nuestra intervención. En general es muy importante como aproximarnos a la comunidad con la que vamos a trabajar o las personas con las que vamos a trabajar desde antes de hacer nuestros planteamientos, desde antes de invitarlos a participar para que en todo nuestro diseño haya escuchado y haya tomado en cuenta las necesidades y la diversidad de las personas con las que trabajamos. Parecerían algunas de estas cosas obvias o que se podrían dar por sentado, pero realmente en los procesos de investigación nos damos cuenta de que esto no es así.
y de que hay muchos detalles de estos que no se han tomado en cuenta, que no se han reflexionado, y algunos de estos se hacen más o menos visibles dependiendo del diseño que se haya planteado, pero siempre son importantes, no siempre están presentes. Es importante, por ejemplo, que en una reflexión o en una jornada de actualización profesional tengamos muy al tanto o muy de primera mano que esto es imprescindible para nuestros ejercicios, y que lo que sea que nosotros aprendemos o aprendamos para el ejercicio de nuestra profesión en una jornada como esta o en general en nuestra vida profesional no puede alejarse de un ejercicio que también respete y esté adecuado con las particularidades de las personas con las que trabajamos. Como les venía mencionando ahora, es importante también todo lo que tiene que ver con el resguardo de los datos. Nosotros tenemos que tener resguardo de datos muy sensibles o muy específicos, como lo son el documento del consentimiento informado o el asentimiento informado. Recordemos que las personas mayores de 12 años y menores de 18 años van a tener que ser partícipes o completar un documento de asentimiento informado para resguardar también y para cerciorarnos de que su autonomía y su autodeterminación con respecto a la participación en las investigaciones está presente, y que no estamos pasando por encima de sus derechos. En este caso, tanto el asentimiento como el consentimiento son documentos que hay que resguardar, que hay que siempre velar porque solo seamos nosotros los que accedemos a ellos. Pero también todo lo que tiene que ver con las técnicas de recolección de datos, con los instrumentos, con los resultados por sí mismos. Si nosotros establecemos procesos de entrevista o grabaciones o una serie o alguna forma en la que hemos obtenido información y la tenemos en algún tipo de recurso, tenemos una responsabilidad con el resguardo de estos datos. Los datos de las investigaciones solo deberían ser del manejo del equipo del investigador, y recordemos que cuando se presentan esos resultados o estos trabajos, resguardamos la confidencialidad, resguardamos el anonimato de las personas que han trabajado o que han sido partícipes de estos procesos. Toda la cuestión de los datos es una cuestión que en la actualidad es un tema que es imprescindible, que está muy presente por el desarrollo de las nuevas tecnologías, por la información que nosotros entregamos de diferentes formas, en diferentes aplicaciones, en diferentes procesos. Y es un tema que ha venido desarrollando normativa, que ha venido desarrollando estrategias de protección. Es un tema imprescindible de mantener también nosotros en nuestra reflexión, no solo como sujetos participantes o personas que brindamos información en diferentes escenarios o herramientas, sino como personas profesionales e investigadores que trabajamos con personas y que más bien extraemos o recolectamos información en algunos procesos de investigación o en algunos procesos prácticos. Entonces es importante como tener todo lo que tiene que ver con los datos muy claro en términos del ejercicio profesional, de la ética y de nuestro trabajo. Relacionado con lo que acabo de mencionar está todo el tema de la confidencialidad. Esto implica evitar compartir datos que permitan la identificación de los participantes de la investigación, porque eso sin duda va a lesionar el derecho a la intimidad y podría devenir en un perjuicio para sí. Es decir, nosotros, como les mencioné ahora, a la hora de compartir, valga la redundancia, compartir resultados, presentar sistematizaciones, presentar aspectos claves de lo que hemos hecho, es imprescindible que resguardemos la confidencialidad de las personas. Hay diferentes formas de hacerlo. Podríamos denominar a los participantes, si es una investigación tal vez un tanto cualitativa, en donde se reconocen algunos nombres o etcétera. Evidentemente los cambiamos, inclusive podemos poner nombres en otros idiomas al idioma en que hacemos nuestra investigación, o poner letras o poner números, es decir, alguna forma en donde la identificación de la persona sea algo imposible, porque esto es muy importante, y no solo en términos de los nombres, sino de cualquier tipo de detalle o de seña de demográfica o de ubicación, etcétera, que podría dar algún indicio sobre la persona que ha participado en nuestra investigación. La confidencialidad, sin duda alguna, es un ejercicio imprescindible de cualquier proceso práctico en el que nosotros trabajamos. Es un compromiso ético, es una máxima en torno a nuestro ejercicio, es una cualidad también de buenos procesos de investigación, y debe estar sí muy al tanto y muy presente con respecto a lo que nosotros hacemos.
Otros aspectos que son muy claves con respecto a al ejercicio profesional, y en esto también es importante que esto se mantenga, por ejemplo, cuando estamos entendiéndonos como personas estudiantes o como personas que publican o como personas que escriben sobre alguna temática en específico. El respeto a los derechos de autor, esto es una cuestión como muy importante que la universidad trata de reforzar, pero que en general en cualquier contexto científico y profesional se debe tener muy claro. Nosotros debemos respetar los derechos de autores de todas las personas o todos los materiales o todos los recursos a los que accedemos para presentar algo, para dar alguna información o dar algún detalle. En este sentido, debemos estar siempre en contra del plagio y el fraude académico. Y esto quiere decir que realmente todos los materiales y todos los textos y todos los contenidos que presentemos en nuestros trabajos hayan dado pasos por reconocer de quién es la autoría y hayan dado pasos por cumplir con los formatos adecuados e importantes para esto. Cuidado de las normas de citación y referencia. Y cada ciencia tiene un tipo de formato o documento establecido para el ejercicio de las normas, y esto entonces es importante que no lo perdamos de lado. Evidentemente, o siempre hay uno reconocido que es como APA, pero también tenemos Chicago, y en realidad hay diferentes tipos de citación y manuales de citación y de referencias que nos van a permitir presentar un trabajo y hacer un trabajo que cumpla con valores y máximas y estándares éticos, y que además nos evite todo tipo de problemas relacionados con una producción intelectual que podría reconocerse como plagiada o como con ejercicios de fraude académico. Conocimiento y respeto de los códigos de ética profesionales respectivos. Esto es imprescindible y esto es algo que he comentado a lo largo de la presentación. Nosotros tenemos que tener a la ley y a la normativa muy presente, y esto nos va a permitir hacer un ejercicio apegado a lo que haya planteado la ley, y también un ejercicio profesional que nos resguarda de cualquier afectación o denuncia o algo que quisieran interponernos por alguna confusión o algún error ético que nosotros hayamos tenido. Y la actualización profesional como tarea permanente e inconclusa es también una máxima ética, es también una máxima que se relaciona con un ejercicio ético de la profesión. Una jornada como esta, que es una jornada dedicada y establecida para la actualización, es también imprescindible, porque nos permite a nosotros continuar y mantener un proceso en donde estamos al tanto de los cambios, estamos al tanto de las mejoras, estamos al tanto de las actualizaciones que nuestra profesión ha venido planteando por equipos de investigación, por equipos científicos, por otros profesionales que han tenido este trabajo de innovar, de mejorar, de cambiar para lograr un mejor desarrollo de la profesión. Si nosotros nos acostumbramos a lo que hemos aprendido, si nosotros nos mantenemos con lo que hemos aprendido y lo dejamos ahí en un sentido como de confort o en un tipo de congelamiento profesional, eso también habla de que hay un descuido ético de nuestro ejercicio profesional, y lo que nosotros hagamos con las personas, las intervenciones van a estar también marcadas por un ejercicio profesional que tal vez no está actualizado, que utiliza herramientas que ya se han denotado como superadas, o que inclusive en algunos casos han denotado más bien que lo que tratan de lograr, los objetivos que plantean realmente no es así, no se logran, y más bien estamos entonces ejerciendo una profesión inadecuada y que inclusive podría tener perjuicios para las personas. Y hay una cuestión muy importante que a mí me gustaría compartir también el día de hoy, es que la universidad ha comenzado a trabajar con respecto a establecer una comisión institucional de ética y valores. Bueno, ya está establecida, y esto también habla de los compromisos que tenemos como universidad con respecto al ejercicio de la ética, de los compromisos que tenemos con respecto a un comportamiento que sea adecuado y que sea valioso y que sea siempre pensado para el beneficio de las poblaciones con las que trabajamos, también para nuestro bienestar y el desarrollo de nuestra profesión de una forma con calidad y con un sentido de bienestar y de positivismo. Y quería compartir el día de hoy algunos de los valores que la universidad ha planteado como valores institucionales.
Por ejemplo, el compañerismo, el compromiso, la comunicación. En este sentido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comunicación es importante que se reconozca como un proceso que es bidireccional, que esto implica nuestra capacidad de decir, que muchas veces nuestra capacidad de decir está determinada o está limitada o podría estar verse de una u otra forma lesionada si estamos en un contexto que no nos lo permite. Entonces tener posibilidades de comunicarse y tener posibilidades de decir es muy importante. Pero también tenemos en el proceso de comunicación la necesidad o la importancia de escuchar, que es algo que queda de lado muchas veces cuando nosotros trabajamos el tema o cuando pensamos que la comunicación es imprescindible. Usualmente estamos acostumbrados a oír a las personas para plantear una respuesta inmediatamente, para decir nuestro criterio, para anteponer lo que nosotros pensamos con respecto a lo que esta persona está diciendo, pero no para escuchar realmente qué es lo que la persona nos quiere decir, no para escuchar la subjetividad, las emociones, las impresiones de las personas con las que participamos. Entonces es importante tener una reflexión acerca de que los procesos de comunicación tienen que ser bidireccionales, tienen que plantear y tienen que comprometerse con procesos de decir, es decir, de hablar. Hay algunas veces en donde nosotros también tenemos por diferentes razones aminorada o en cierta forma disminuida nuestra capacidad de decir. Hay algunas personas que por nuestra historia de vida tal vez nos vemos limitados en decir las cosas cuando hay que decirlas, y un compromiso profesional también es tener la capacidad de hablar y de decir y de poner lo que nosotros queremos plantear en términos de subjetividad con nuestros personas de investigaciones o de trabajos profesionales. Lo que pensamos es muy importante y tenemos que desarrollar esa capacidad de decir. Pero también es muy importante la capacidad de escuchar. Entonces es como una reflexión o una cuestión que a mí me parece importante que lo podamos hacer. La capacidad de escuchar también tiene que ver con el desarrollo de una competencia como la empatía, que esto implica que nosotros podamos ponernos en el lugar de las otras personas y tratar de escuchar de dónde viene lo que están diciendo. Hay una teoría en términos psicológicos y psicosociales que se llama la teoría de la interseccionalidad, que esto implica que todos nosotros estamos atravesados por diferentes variables históricas y de comportamiento, de raza, de etnia, de preferencias sexuales o religiosas, y que todo lo que nosotros decimos proviene de este cruce de variables y de esta intersección de particularidades subjetivas. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que las personas hablan, piensan, dicen e inclusive escuchan desde este lugar en donde están siendo atravesadas por diferentes historias y aproximaciones de vida. Lo que nosotros, reconocer este aspecto, reconocer esta interseccionalidad, nos permite también entendernos a nosotros como personas que estamos atravesadas por diversas condiciones y diversas particularidades subjetivas, y que por ende, aunque sea la misma palabra, aunque sea el mismo tema, aunque sea el mismo proceso práctico o profesional, realmente lo que nosotros o las capacidades que tenemos de analizarlos y de vivirlos y de experimentarlos va a depender también de nuestra historia de interseccionalidad y de intersubjetividad con respecto a cómo hemos crecido y al desarrollo que hemos tenido en la vida. Entonces, para un adecuado ejercicio de la empatía es importante reconocer a las personas en esta pluralidad y reconocernos también a nosotros en la pluralidad subjetiva en la que nos encontramos. Sin duda alguna, todos los valores que tienen que ver con la diversidad y la inclusión es una cuestión que es imprescindible, que la universidad ha establecido como valores, pero que en general en el ejercicio profesional deberemos tomarlos en consideración, porque en estos momentos de la vida y del desarrollo global vivimos en contextos multiculturales y de mucha diversidad. No es solo respetar, no es solo entender esto, sino que es también generar espacios y procesos profesionales que nos permitan aprender y que cada una persona de acuerdo con su diversidad pueda desarrollarla, ponerla en práctica y pueda mostrar esa diversidad. A veces una aproximación hacia la diversidad y la inclusión muy limitada lo que implica es, o lo que trata de defender es el respeto y el compromiso con respecto a la diversidad, pero más que todo eso hay que dar pasos
a buscar o hacia un ejercicio profesional y una participación de las personas con las que nos desarrollamos que involucre que más bien esa diversidad pueda ponerse a flote, pueda salir adelante y que pueda ser transformadora y muy tangible, porque eso le va a permitir a la persona desarrollar también un sentido de pertenencia. Una clave que también es importante con respecto al desarrollo de la diversidad y la inclusión es el establecimiento de políticas institucionales que permitan el respeto de la diversidad y que no se quede en meros enunciados como cualitativos que no permitan su respeto. Entonces, en las instituciones donde ustedes trabajan, donde todos nosotros nos desarrollamos, es importante que se establezcan políticas en torno a la diversidad y a la promoción de la inclusión para que esto no sea algo que se queda en un mero enunciado o un mínimo enunciado y que no se puede defender. El civismo, la excelencia, la honestidad, la legalidad, la objetividad son como valores reconocidos por el código que también pues son importantes de tomarlos en cuenta y que quería compartirlos. El tema de la honestidad se relaciona mucho con el ejercicio de la profesión y lo que veníamos hablando de un compromiso con respecto a los valores y a los autores o a los documentos que desarrollamos, inclusive a nuestros ejercicios académicos y evaluativos. Por ejemplo, cuando somos estudiantes y hacemos una actividad evaluativa o hacemos una asignación, ahí debe haber un compromiso con la honestidad en términos de que seamos nosotros las personas que lo realizamos, de que seamos nuestra capacidad o nuestro aporte, nuestro criterio desarrollando los trabajos y que no acudamos a otras personas para que tal vez nos solucionen algún problema o alguna actividad académica tal vez a destiempo que no considera nuestro desarrollo académico ni nuestra experiencia en la universidad o en la actividad en la que estemos desarrollando. Evidentemente ahora con el desarrollo de las inteligencias artificiales y otro tipo de tecnología, que son cuestiones buenas que hay que saber incorporar, también puede pasar que tomemos el riesgo o la mala decisión de dejar que estas herramientas construyan por nosotros mismos lo que nosotros tenemos toda la capacidad de realizar. Y el valor de la honestidad es importante con respecto a eso. Un valor también como muy valioso que quisiera mencionar para ir concluyendo es el sentido de pertenencia. Y es que nosotros en nuestros procesos profesionales y de investigación podamos desarrollar en las personas que trabajan con nosotros un sentido de pertenencia, un compromiso con respecto a lo que hacemos nosotros. Esto tiene que ver también con el liderazgo transformacional, que es un tema que vamos a trabajar más adelante, inclusive en esta jornada de actualización, pero que implica que todas las personas con las que trabajamos y nosotros mismos nos sintamos partícipes y partes de la organización o el trabajo en el que nos desarrollamos. Creo que iría concluyendo con esas reflexiones. Al final de la presentación hay una serie de referencias sobre todo lo que he basado mis pensamientos, pero creo que mi reflexión final con respecto al ejercicio de la ética es que son procesos, es un proceso permanente de reflexión, es un proceso permanente crítico con respecto a que lo que hagamos siempre tenga este compromiso o cuidado por el bienestar de las personas con las que trabajamos, por el respeto de su diversidad, por el respeto de todo lo que implica un ser humano como sujeto de investigación y nunca anteponiendo los objetivos de la investigación o los objetivos más personales que tengamos, por más que tal vez hayan voces de ego o inclusive de respuestas o exigencias institucionales o etcétera, que nos hagan caer en la tentación de dejar un poco de lado el bienestar de las personas participantes. Esto tiene que ser siempre una máxima y un compromiso profesional. Agradezco la atención que me han brindado el día de hoy y es un gusto para mí compartir con ustedes. Seguidamente, de parte de los participantes en la sala, tenemos algunas preguntas. Marta Calderón menciona: me parece sumamente importante este tema. ¿Cómo considera que podría mejorar la aplicación de la ética profesional en la administración de servicios de salud? De los servicios de salud privados. Muchas gracias por la consulta. Más adelante en la jornada de actualización en tema de liderazgo también vamos a hablar un poco
de estos temas aplicados a la administración de los servicios de salud, entonces también doy la invitación para que puedan participar. Yo creo que una cuestión con respecto a eso, para responder la pregunta, es que tenemos que ser muy concretos con respecto al establecimiento de política, normativa y reglamento institucional en términos de ética. Hay algunas instituciones que carecen de comités y comisiones de ética, hay algunas instituciones que carecen de lineamientos de ética y que realmente los planteamientos éticos los plantean en términos de, no sé, de valores o de misiones en términos como muy generales, tal vez hacen una campaña, que todo esto es importante, pero sí es imprescindible que los servicios de administración, de servicios de salud, las instituciones, tanto privadas como públicas, tengan reglamentos y una normativa bien estructurada para que se respeten y para que cualquier persona o cualquier proceso que podría poner en riesgo su cumplimiento tenga como un baluarte el establecimiento político y el lineamiento político e institucional con respecto a estos términos. La misma participante nos indica, estamos ante una realidad donde han aumentado las funciones, donde rebajan los precios mínimos estipulados por los colegios profesionales de médicos, odontólogos y otros profesionales, inclusive violentando los derechos laborales de estos profesionales, poniendo en riesgo la salud de las personas que ignoran conocimientos técnicos para saber que algo falta en su tratamiento y se ilusionan creyendo que consiguen un buen tratamiento a un precio más bajo. Hay una cultura social que busca el precio más barato en procedimientos médicos y es muy peligroso. ¿Hasta dónde es la responsabilidad de los administradores de estos centros médicos? Bueno, yo aquí pensaría o plantearía como ideas importantes una cuestión que mencioné en la presentación, y es que nosotros efectivamente hay responsabilidades institucionales, nacionales y de los colegios de trabajo con respecto a los planteamientos éticos y las disposiciones que plantean. En este sentido, todos estos grupos colegiados y agremiados de profesionales tienen que mantener procesos de reflexión que posibiliten y que permiten establecer lineamientos con respecto en este caso a los costos, pero también al ejercicio profesional, que resguarden la competencia leal, que resguarden el ejercicio profesional, que resguarden un ejercicio cuidadoso y en términos de riesgos médicos, de salud y éticos de la práctica que hagamos. Una cosa importante con los derechos humanos y los respetos de las personas es que los derechos humanos son un proceso de lucha. Usualmente los entendemos como una serie de lineamientos, es decir, el derecho a la salud, el derecho a la educación, o etcétera. Pero más allá de eso, a mí me gusta entenderlos como procesos de lucha, como procesos de objetivos que se alcanzan. Y en este sentido, con respecto a esta pregunta, pues hay que mantener esos procesos de lucha para que todos los lineamientos que tal vez sean establecidos y que pensemos o que parezca que más bien están en contra de un ejercicio ético, pues sean pues interpelados y sean puestos a la luz pública y a la luz de la discusión para que podamos trabajar para su mejora y no para lo contrario. Entonces el proceso continuo de reflexión, de interpelación con respecto a los lineamientos que tengamos es importante y es valioso. Y luego también de forma rápida los procesos de comunicación que establecemos y la forma en que comunicamos el valor de lo que hacemos también le permite a la población entender de qué se trata, de dónde viene el precio que se ha planteado, por qué implica ese gasto. Pero la población también tiene que conocer lo que hacemos y a veces también pecamos, por así decirlo, a la hora de gestionar procesos comunicativos y comunicacionales que realmente mantienen a la población de usuarios en el desconocimiento y por ende otras personas se aprovechan de eso. Como siguiente pregunta tenemos: ¿quién regula el ejercicio ético profesional de los administradores de los centros médicos privados? Ya que los colegios profesionales, por ejemplo, el de dentistas, se le hace muy difícil controlar la competencia desleal en fundaciones, ya que el responsable no es un odontólogo propiamente. Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy importante en términos de tenerla siempre presente. Tenemos que ir y buscar siempre hacia dónde o quién plantea la normativa para el respeto de esto.
Nosotros en términos de salud en Costa Rica tenemos el Ministerio de Salud que ha establecido una serie de políticas y de lineamientos que tienen que regular el ejercicio de todo servicio de salud. Por ejemplo, tenemos también la Ley de Investigación Biomédica, que la mencioné en la presentación, que es una ley que va a regir todo lo que tiene que ver con el ejercicio de investigaciones con personas y biomédicas para nuestro país. Este tipo de normativa también es imprescindible de que se revise, lo mismo con la Caja Costarricense de Seguro Social. Es decir, nosotros tenemos un Estado de Derecho que tiene una serie de instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Salud, que es rectora en estos términos y que debe ser una de las principales instituciones a las que miremos con respecto a la regulación y el control de los procesos que involucran a los servicios de salud y en general al área de la salud. Pero la búsqueda y la reflexión con respecto a esto debe ser permanente y debemos estar siempre como muy atentos a los lineamientos que se van generando desde toda la normativa nacional e institucional. ¿Podría brindar algunas técnicas para mejorar los resultados de las personas voluntarias? Ya que en algunos trabajos finales de graduación de la carrera se han dado situaciones en las que los estudiantes investigadores han tenido problemas con la participación de los sujetos de estudio. En estos casos, los estudiantes han solicitado permisos a las instituciones, logrando obtenerlos. Sin embargo, cuando van a aplicar los instrumentos de investigación, se dan cuenta de que hay personas que no desean llenarlos por diversos motivos. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Realmente los procesos de investigación son procesos muy vivos y hay cuestiones que no siempre podemos controlar del todo. Yo diría que ahí es importante tener muy en claro que la prioridad es el bienestar de los sujetos y que los procesos que establezcamos, aunque no sea ideal o no queremos nunca que los sujetos no quieran participar, hay que defender y procurar el respeto por eso. Antes de eso también habría que decir, o aparte de eso, habría que decir que una buena práctica es empaparnos bastante de la temática que vamos a trabajar, de los instrumentos que vamos a usar y de las poblaciones con las que vamos a trabajar, porque así tal vez podemos aminorar reconociendo mucho la diversidad o las características de esas poblaciones a la hora de hacer los procesos de investigación. Es decir, nosotros cuando planteamos un proceso de investigación tenemos que tener muy al tanto o muy presente todo lo que tiene que ver con la viabilidad del proyecto, y en parte esto también es importante, es reconocer cuáles son esas características de las personas con respecto a sus participaciones en investigaciones, cómo se han comportado tal vez con investigaciones previas, ya se han desarrollado, qué experiencias de vida tienen, qué experiencias con respecto a las investigaciones tienen, porque a veces se desarrollan procesos de investigación que no han tenido interés o no han procurado el respeto o el bienestar de esas personas, y más bien las personas se vuelven como temerosas o más bien no muy interesadas porque sienten que las investigaciones solo van a extraer información y en eso quedan. Yo creo que una buena práctica es conocer bien a la institución con la que vamos a trabajar, tratar de tener reuniones previas para conocer a la población, reconocer cómo ha sido su vinculación con proyectos de investigación, para que nosotros seamos atentos y tengamos cuidado de algunas luces o algunas señales que ellos dan de lo que no quieren que sean los proyectos de investigación. Y lo otro es que, como les dije en la presentación, el consentimiento informado y la presentación del proyecto es un proceso. Entonces, si tal vez nosotros llegamos y decimos, vamos a hacer esta investigación, toma el consentimiento informado y fírmelo, es mucho más posible que las personas no quieran participar. Lo ideal es hacer reuniones previas de presentación de este proceso de consentimiento que implique con mucho detalle qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto tiempo se va a tomar, y además que dediquen bastante tiempo a escuchar las necesidades, las dudas, las consultas que tengan los participantes. Puedo asegurar que en procesos en donde estas etapas o estas visitas de procesos comunicacionales muy claros se desarrollan, permiten o posibilitan que haya mayor apertura a la investigación. Nosotros tenemos que tener siempre como un ejercicio, esto es muy ético, en realidad es una cuestión muy ética del ejercicio profesional, en donde estamos muy abiertos a escuchar lo que la persona tiene que decir y lo que la persona piensa o considera con respecto al proceso que vamos a investigar. Si damos esas etapas previas, si damos esos tiempos, podríamos tratar o reconocer o evitar que muchas personas no estén interesadas en participar,
pero como les digo, en última instancia también tenemos que tener la capacidad de reconocer qué es lo que hace nuestro proyecto, que tal vez ha hecho que las personas no estén muy interesadas, y tratar de hacer una construcción colectiva para mejorarlo. Seguidamente, ¿por cuánto tiempo se debe de guardar el consentimiento informado? Gracias por la pregunta. Los consentimientos informados se suelen guardar entre 3 y 5 años, entonces es importante que al menos 3 años, y de 3 a 5 años, no solo los consentimientos, sino también los datos o los instrumentos de evaluación, los cuestionarios, etcétera. Para esto también es importante revisar si el colegio profesional en el que trabajamos o de la especialidad en la que estemos trabajando tiene alguna disposición específica con respecto a esto que nos hable de más o menos años. Pero el promedio de resguardo de datos de un documento de investigación es entre 3 y 5 años. Yo siempre les comento a los estudiantes y las personas con las que trabajo que yo cuando me dijeron a mí que había que guardar los documentos, yo me compré un archivo metálico y ahí meto como todos mis documentos, porque eso está a prueba de todo. Cualquier cosa que pase, una inundación, lo que fuera, ahí van a estar siempre esos documentos. Yo creo que es una buena práctica de mantener. Y por último, ¿cómo se redacta un consentimiento informado? Bueno, esa pregunta también es muy importante. Ahí yo lo que les diría es que las instituciones en donde ustedes trabajan usualmente hacen formatos de consentimiento informado, porque dentro de estos, uno lo que hace es buscar la institución donde uno trabaja, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, en la UNED, o una institución de investigación, ya sea privada o gubernamental, y valorar si ya tienen formatos de consentimiento informado, y entonces uno a partir de esos elabora la propuesta de uno, porque los consentimientos informados son documentos que tienen apartados muy establecidos con respecto a todo lo que yo presenté. Por ejemplo, hay un apartado de riesgos, hay un apartado de beneficios, hay un apartado de datos personales, hay un apartado de qué es lo que vamos a hacer. Entonces son formatos como muy básicos que se replican en muchos lugares. Entonces, además de revisar si nuestra institución ya tiene un formato, si no lo tuviera, podemos basarnos en los formatos de otras instituciones, porque como les digo, los lineamientos o los apartados que tienen los consentimientos informados se repiten, porque deben resguardar las mismas consideraciones todos ellos.